Pues en esta Santa Misa vamos a reflexionar en la segunda parte de la misa para poder vivir mejor la Eucaristía, y son los ritos o la liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra siempre, ordinariamente, la primera lectura es tomada del Antiguo Testamento. La palabra de Dios nos va a provocar, llamar, nos va a llamar a algo. Y siempre la primera lectura está tomada del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento va a ser para poder entender cómo lo que se nos anuncia desde la antigüedad va a tener un cumplimiento en Jesucristo. Mucha gente pues dice que cree en Dios y lee la Sagrada Escritura por su propia cuenta y que la ha leído 3, 4 veces, pero solamente quien puede entender y explicar lo que dice la Sagrada Escritura es la esposa, y la esposa es la iglesia, porque el esposo es Cristo y la esposa es la iglesia. Mucha gente también ha querido quitar el Antiguo Testamento de la Sagrada Escritura, porque dicen solamente el Nuevo Testamento, con eso es más que suficiente. Pero si quitamos el Antiguo Testamento de la Sagrada Escritura, pues no conoceremos el porqué de Jesús. Porque si decimos de Jesús que es el nuevo Adán, pues tú vas a decir, ¿y cuál fue el viejo? Si hablan de un nuevo Adán, ¿cuál fue el viejo Adán? Si tú hablas de la nueva Eva, pues ¿cuál fue la antigua Eva? Si tú hablas ahora del Cordero Pascual, pues ¿qué tiene que ver eso? Si tú hablas que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿y eso de dónde sale? Por eso, el Antiguo Testamento va a ser una manera de hablar de Jesucristo, pero teniendo cumplimiento en él. Así como un hombre pierde a toda la humanidad por el pecado original, por la desobediencia, pues ahora va a venir Dios hecho hombre, que por su obediencia nos rescata a todos. Uno nos perdió, uno nos rescató. Una mujer fue seducida por el mal, Eva. Una mujer, bueno, así como le habló al oído y le conquistó la serpiente a Eva, un ángel, no caído, sino el arcángel Gabriel, viene en sueños y le aparece a la Virgen y le anuncia el ser la madre del Salvador. Entonces, el Antiguo Testamento lo tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque ahí nos va a hablar de lo que va a acontecer en el Nuevo Testamento. Y los domingos, siempre la primera lectura nos habla de lo que va a hacer en plenitud en Jesucristo, lo que ahí se habla. Es importante poner atención en la primera lectura, porque ahí nos va a hablar de cómo desde la antigüedad se preparaba el camino para la llegada de Jesucristo. Por eso no podemos eliminar el Antiguo Testamento, porque si no, pues como ya les he explicado, nuevo Adán y todo eso. El Salmo responsorial ordinariamente responde a lo que escuchamos en la primera lectura y terminamos diciendo palabra de Dios. Algunos malamente dicen, esta es o esta también es, no, simplemente palabra de Dios. Y le respondemos, te alabamos, Señor. El Salmo debiera de ser siempre
cantado, siempre. Quien canta bien, ora 2 veces, así lo dice la instrucción general del misal romano. De hecho, hay gente que tiene una muy bonita voz. Y digo, yo tengo un video una vez que metí en una iglesia en Obedos, Portugal, allá andábamos, y me gusta escuchar ese video porque escucho y es como si estuviera en el cielo, con los instrumentos, con las voces, con la manera de cantar. Pues era algo hermoso, ¿verdad? O sea, que te transportaba al cielo, ¿verdad? Entonces el salmo debiera de ser siempre cantado, ¿verdad? Al no poderlo cantar todo, pues al menos la primera parte, pero sí tiene que estar con una belleza, ¿verdad? Por eso se invita a gente que cante, ¿verdad? Quizás no tenemos aquí sopranos o de ópera, ¿verdad? Que si hubiera alguien en la comunidad, pues es decirle, pon tus dones, tus talentos, tus carismas al servicio de la liturgia, de la palabra de Dios. Y el salmo, pues son uno de los 150 salmos, ¿verdad? Recordar que si no sabías, pues existen 150 salmos y responderán a la primera lectura ordinariamente. Se llama salmo responsorial porque será una parte, se responderá. Hay ocasiones en las que se puede cantar nada más la primera parte y todo el salmo seguido y por último volver a contestar. La segunda lectura está tomada del Nuevo Testamento, que puede ser una parte doctrinal, donde se nos explique algo de la doctrina o algo de la moral, de práctica en la vida, ya sea de carta de San Pablo, Apocalipsis, etc. Pero siempre, aunque muchas de las veces no va a llevar así una secuencia los domingos, primera lectura y segunda lectura, lo que sí va a llevar una secuencia y sintonía es primera lectura y evangelio. Y luego, dependiendo del tiempo, tiempo ordinario, a excepción del tiempo de Cuaresma, se dice aleluya o honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tiempo de Cuaresma, canto. Y viene un estribillo. Si el canto del aleluya es muy prolongado, ¿verdad? Ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, aleluya. Ya no se dice el estribillo, ¿verdad? Ya no se dice, simplemente el Señor esté con ustedes. Para el Evangelio debiera faltar que formemos acólitos o monaguillos, usarse el incensario. Recordar que el incensario, el incienso, nos habla de que va a haber una manifestación de Dios. Dios se nos va a manifestar. Entonces, cuando es así, si hay diácono, ¿verdad? El diácono siempre le pide la bendición al sacerdote. Se acerca y le dice el diácono al sacerdote: Padre, dame tu bendición. O el diácono se acerca con el obispo y le dice: Padre, dame tu bendición. Si son 2 presbíteros los que están celebrando, no se debiera de pedir dame tu bendición. ¿Por qué? Porque tienen el mismo grado del sacerdocio. Un sacerdote a un diácono sí, un obispo a un diácono, a un sacerdote sí, un sacerdote a otro sacerdote no. Pero no los estoy haciendo policías litúrgicos, ¿verdad? Para que un día, si ves a unos hermanos sacerdotes que lo hacen,
no salga el fariseo que te estás formando de decir, mira, estás mal. Si tú sabes, qué bueno, pídele a Dios un día, recuerde lo que un día estudiaron. Pero antes de eso, ¿verdad? El sacerdote coloca incienso. Y ya, si no hay diácono, ¿verdad? Pues el mismo, ¿verdad? Si hay diácono, pues toma el evangeliario, que está aquí en el altar, y se dirige, pues lo toma, y luego se dirige hacia el frente, junto con los cereales, y viene hacia acá. ¿Dónde es el lugar de colocarse? Bueno, ya me estaría metiendo en otro tema de la liturgia, o explico las partes de la misa o explico todo el tema de lo litúrgico. Acá atrás, ¿verdad? Porque el Señor esté con ustedes y con el Santo Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, signa hacia una cruz en el Evangelio y luego toma y luego incensa. El Evangelio es algo en lo que Dios nos va a provocar. ¿Qué quiere decir esto? Vocar es llamar a cada uno. Para poder entender bien el Evangelio, tenemos que aprender a colocarnos nosotros en primer persona. ¿Alguien recuerda el Evangelio del día domingo? ¿De qué hablaba el Evangelio? Del ciego, de Bartimeo. Nosotros somos esos ciegos. Nos va a provocar porque tenemos que descubrir que nosotros somos esos ciegos que vemos las cosas de este mundo, pero quizás no vemos como Dios. Somos ciegos. Y va a depender del sacerdote que nos haga adentrarnos en ese papel. No existe un buen predicador ni un mal predicador. Ay, no, yo no voy con ese padre porque es bien aburrido. Yo sí voy con ese padre porque ese padre no te duerme. Yo sí voy con ese padre porque mira, en 20 minutos ya salí de misa. Porque es express, o es más como de rayo, ¿verdad? Ni los sentidos llegan tan rápido. ¿Qué es lo que depende de poder decir que es una buena homilía o es una mala homilía? No depende del sacerdote. Depende de la calidad de fe con la que tú te acercas. Eso es lo que hará una buena homilía o una mala homilía. No te acercas con fe. Así puede el sacerdote, hay un padre que da unas mini homilías, le llaman así. Lee el Evangelio y dice, Dios te ama, hagamos nuestro cambio. Tú que todos los días escuchas eso, podrás decir, ¿y a mí qué? Pues te falta fe para descubrir que el amor siempre es nuevo, el amor siempre se renueva, el amor, aunque es la misma palabra, es algo nuevo que ha llegado a tus oídos. Va a decir lo mismo. El padre ya tiene 5 años aquí y ya sabemos que cuando hable de esto, va a hablar de esto, de esto, de esto. O de repente te puede pasar como a mí, cuando estaba chiquillo, todos los días iba a misa y ya me sabía el Evangelio y decía, ay no, ya me voy. ¿Qué ya sé de qué trata?
¿De qué depende una buena homilía? De la fe del que está escuchando. No hay buenas ni malas homilías. Es tu fe la que será la garante de una buena o de una mala homilía, porque en el Evangelio primero es Cristo Jesús el que te está hablando. Es Él, por medio de la boca del sacerdote, pero es Él. La pregunta es, ¿tienes fe en que es Él el que te está hablando? Lo primero es como hoy que me acudía temprano. Antes me dice un amigo y ya me dice, oye, me van a operar, podrás venir. Yo mira, voy llegando, dame chance, déjame llego a la casa, porque requiero el aceite, la estola, etcétera, etcétera. Y yo llego y te mando. No, ya llegué súper cansado, me dormí. Me acuerdo en la mañana, yo voy rumbo a Saltillo, sé dónde vive, le empiezo a marcar, no me contesta, voy llegando, paso por los puentes y ya me voy. Estoy en el hospital y le digo, pues si me recibes, me regreso y en 5 minutos ahí estoy. ¿Sí? Me recibe, ahí en urgencias, ¿verdad? Ahí estaba ya acostado y todo. He preferido que a la hora de confesarse no me diga los pecados, porque pues está todos juntos ahí, uno tras otro. Dije, si estás arrepentido, yo les he dicho, la materia de los pecados es ¿qué? El arrepentimiento. Si me los decía, los iba a oír el otro. ¿Qué pasa si un día escuchamos? Yo siempre le digo, hazle bajito, porque un sordo cree que si él no se escucha, nadie le escucha y puede estar casi gritando. Pues preferí yo y le dije, pues ¿sabes qué? Mira, por las condiciones, basta que te arrepientas. Cuando te arrepientes, ¿verdad? O sea, haz tu examen de conciencia, arrepiéntete y ya levanta la mano cuando ya te arrepentiste ante Dios, y Dios sí ve tu arrepentimiento porque Él es todopoderoso. Yo no, pero Él sí. Levanta la mano, yo le doy la absolución. Y a la hora de darle la unción de los enfermos, le digo, porque recordaba esto, no hay buenas ni malas homilías, sino la fe de las personas que están escuchando. Y él, como estudió teología un poquito, le dije, recuerda que ahorita en la Santa Unción los sacramentos son una extensión de Cristo. Es Él el que te va a tocar a través de mí. Como pasó tocando a los enfermos y quedaban sanados. Pero ¿qué le decía a los enfermos? Tu fe te ha sanado. Como la mujer la hemorroiza. Tu fe te ha curado. Ahora será Cristo el que te toque, pero el milagro dependerá de ti, no de Él. ¿Por qué no depende de Él? Porque ¿qué dice el texto de esa mujer hemorroiza? Cuando le tocó, una fuerza sanadora salió de Él. ¿Quién le tocó? Una mujer que se acercó con fe. Es igual la homilía, no hay buenas ni malas homilías. Es que este padre dice cosas que nunca nadie nos había dicho. Perdón, pero qué tontería. Estás alimentando tu intelecto, pero ¿y tu fe? ¿Te estás acercando con fe? Porque puede haber alguien, un doctor en escrituras, y que te habla, ¡ay, aprendemos mucho! Sí, pero ¿te estás acercando con fe?
Por eso te va a provocar, llamar. Tú vas a ser esa persona a la que Jesús le está obrando un milagro o algún acontecimiento. Aprender a leer el Evangelio es situarte tú en que eres el destinatario. Tú eres ese ciego Bartimeo, tú eres esa mujer pobreza, tú eres el ciego de nacimiento, tú eres el leproso, tú eres, ponte en primer lugar y poder decirle al Señor: transfórmame como los transformaste a ellos. Ya no creen, por ejemplo, si ustedes fueran religiosas o monjitas, ¿verdad? Pues pudieran decir: ay, no, ya no queremos invitar al tal padre. ¿Por qué? Pues porque pues ya nos cansamos de escuchar. Lástima, no es que te hayas cansado de escuchar, es que te acercas con poca fe. Como dijo un señor, no es que las cosas estén caras, es que ganas poco. Así dice un señor en Cuatro Ciénegas, ¿verdad? Que tiene ahí un negocito, ¿verdad? Oiga, una coca con hielo, ¿cuánto es? No sé, X pesos. Oiga, está bien caro. No está caro, ganas poco. ¿A poco crees que el link se va a decirle que está caro? No, ganas poco. Pues igual, no hay malas homilías. ¿Qué es lo que pasa? No te acercas con fe. Tu fe te ha curado, tu fe te ha sanado. Porque es Cristo en que por medio del sacerdote te hará curado. Oiga, padre, pero es que ese padre dice puras tonterías. Una palabra tuya bastará para sanar. Una palabra. Ha habido gente que se ha acercado y una palabra cambió su vida. No requería, como yo les digo en San José, porque es la primera misa y me emociono y quiero hablarles del contexto cultural, esto y el otro. Ya cuando acuerdo, ya voy a llegar tarde y digo, ya no le echo más cotorreo. Ya me callo. Pero, ¿qué va a implicar una buena o una mala homilía? No al sacerdote, nunca al sacerdote, nunca. Porque aunque diga puras tonterías, puede haber una palabra que toque tu corazón. Una palabra. Porque lo que de todo puede ser una excelente homilía, pero no va a ser igual para todos. Ni aunque lea la misma homilía en todas las misas, va a ser igual. ¿De qué va a depender? De la fe de la persona que está escuchando. Eso va a ser todo lo que cambie el sentido de la homilía. Es Cristo el que me está hablando. Así como lo escucharon los hombres de aquel tiempo, es ahora, es hoy el que Jesús sigue hablando. Dios es el mismo, como decía el lema del jubileo del año 2000. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia. Quien nos explica la Escritura es la esposa, la iglesia. ¿Quién conoce los secretos del corazón del esposo? La esposa, sin duda. ¿Quién conoce el sentido que quiere decir la Escritura? La iglesia, la esposa. Después de ahí tenemos el credo. Bueno, cuando se termina de leer el Evangelio decimos, el Señor esté con ustedes, porque es el Señor el que está con ustedes, quien nos acompaña a esa lectura. Y reconoce que el que les va a hablar es el Señor Jesús, por eso dice, y con tu espíritu, es el Espíritu de Dios, de Jesucristo el que me va a hablar. No nada más ni con tu espíritu, decirlo como una fórmula, no, tienes que creer, el que me va a hablar es Jesús, el Señor esté con ustedes, porque al que le vas a hablar es a un pueblo, a la esposa de Cristo. Es la cabeza,
de la iglesia nosotros su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Del Santo Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y luego del Santo Evangelio según San Marcos. Y decimos: gloria a ti, Señor. Y cuando se termina de leer el Evangelio, palabra del Señor, y como nos habló el Señor Jesús, decimos: gloria a ti. Que ese Jesús es porque el que nos habló fue el Señor Jesús. Por eso se le agrega ese: gloria a ti, Señor Jesús. Primero porque nos va a hablar, y luego porque el que nos habló fue el Señor Jesús. Y en la homilía será el Señor, pero dependerá mucho de la fe con la que tú te acerques. No hay homilías aburridas, no hay sacerdotes aburridos. Todo depende con la fe. Depende de tu fe. Si vienes sin fe, no te dirá nada la palabra de Dios. Pedirle a Dios una fe viva, una fe operante, una fe transformadora, una fe nueva cada día. Porque la fe no puede ser la misma de siempre, porque se arranca. Tienes fe, sí, pero ¿cómo lo llevas a la práctica? Y luego tenemos el credo. El credo quiere decir: me adhiero a estas verdades. Y en el credo quiero resaltar, hay dos credos: el credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano, que fue de dos concilios, de Nicea y de Constantinopla, donde salió todo ese conjunto de verdades. Necesitaríamos